Surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Nehemías. Hoy nos toca ver el capítulo 12. Capítulo 12 del libro de Nehemías. Versículo 1. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Redún, Meremot, Ido, Gineto, Abdías, Mijamín, Maadías, Bilga, Semanías, Joyarib, Jedaías, Salú, Amoc, Hilcías y Jedaías. Estos eran los príncipes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Y los levitas, Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, que con sus hermanos oficiaban en los cantos de alabanza. Versículo 22. Los levitas en días de Eliasib, de Joiada, de Johanán, de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familia, también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el persa. Los hijos de Leví, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joahán, hijo de Eliasib. Los principales de los levitas, Absadías, Serebías, Jesúas, hijos de Cadmiel y sus hermanos delante de ellos, para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de Dios, guardando su turno. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam, Talmón y Acub. Guardas eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Estos fueron en los días de Joacim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días de gobernador Nehemías, del sacerdote Esdras, escriba. Para la dedicación de Jerusalén, del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatistas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba, y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo, y las puertas y el muro. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, y puse 2 coros, grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iba tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá y Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf. Y sus hermanos Semaías, Azarael, Milalai, Gilalai, Mai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y el escriba Esdras delante de ellos. Y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por las gradas de la ciudad de David por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Ananael y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron
en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios, y yo, y la mitad de los oficiales conmigo, y los sacerdotes Eliasín, Maseías, Miniamín, Micaías, Elioeani, Zacarías y Ananías con trompetas, y Masaías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elán y Eser, y los cantores cantaban en alta voz, e Israías era el director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas, y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio. En aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros. Cada cosa en su día consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Hasta aquí nomás en la palabra de Dios. Bueno, hay mucha genealogía y muchos nombres difíciles muchas veces de pronunciar. Acá hay una enseñanza muy particular en cuanto al compromiso de todos aquellos que habían ido a esta empresa, que en realidad era un compromiso que se había tomado en dos etapas distintas de la construcción de Jerusalén, del muro y del templo. Y en la otra parte, Dios me había llevado a pensar justamente en lo que se desarrolló después la reunión. Es decir, cuál es el estado de la congregación, cuál es el estado de este pueblo y qué es lo que podemos hacer para revertir estas situaciones. Es decir, la posición de este pueblo que había llegado a la conclusión de todo lo que se había programado. ¿Por qué? Porque este pueblo que ahora está acá en Jerusalén, estaba en Babilonia. Había sido deportado a Babilonia. Y había sido deportado justamente, ¿por qué? Porque en el pueblo se vivían tiempos difíciles, tiempos de ritos y no de verdadera espiritualidad. Compromisos con los sacrificios y no compromiso con Dios. Por lo tanto, Dios ya había hablado a este pueblo y le había dicho que en ese caso iban a ser dispersados. Dice, yo los dispersaré. Yo los enviaré por distintos países. Y fue así como aquellas 12 tribus se separaron primero, ya con el problema de Salomón, y 10 estuvieron en el norte, 2 estuvieron en el sur, y como las 10 tribus primeras fueron a Asiria, porque los tomó Asiria, pero después vino Babilonia y se llevó a las otras 2 tribus. ¿Por qué? Porque todo el pueblo, en realidad, aunque las 2 tribus eran mucho más celosas de la cosa de Dios, pero bueno,
también estaban espiritualmente mal. De modo que la lleva. Ahora este pueblo está volviendo, pero vuelve en dos etapas. Vuelve en una etapa con Zorobabel. Y con Zorobabel inician y ponen los cimientos del templo. Pero después viene Esdras. Y Esdras empieza a poner en marcha todo el sistema levítico, o sea, el ceremonial, para que el templo pueda funcionar. Y en esta tercera etapa, viene Nehemías. ¿Y Nehemías qué viene? Nehemías viene a construir el muro. Ya están los cimientos del templo, ya está ceremonialmente el pueblo otra vez haciendo los sacrificios, y ahora tienen que venir a levantar el muro. Esdras, ustedes saben, viene, ¿por qué? Porque él, siendo copero del rey, él escucha de cómo están los muros y las puertas de Jerusalén. Y entonces él realmente se pone a orar, y ora 3 meses para después ir al rey y así emprender la obra. Ahora, la obra ya acá está terminada. La obra está terminada. Y ellos tienen que tienen que empezar a darle gracias a Dios. Ahora, yo me imagino que ellos mirarían hacia atrás y entonces ellos piensan, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó esto? ¿Cuánto costó el poder empezar con el templo y terminar con el muro? Ellos seguramente que habrán pensado cuántas aflicciones, cuántos momentos de peligro, cuántos momentos de temor, de angustia, de soledad, cuánto tiempo. Y ahora ya estaba todo terminado. Y entonces ellos dicen, bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Nehemías trae a los sacerdotes y a los levitas. Ahora, ¿por qué trae a los sacerdotes y levitas? Porque los sacerdotes y levitas eran muy importantes en la relación del pueblo con Dios. No nos olvidemos que hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en que Dios mostró que ante el pecado del hombre, el hombre no se podía presentar delante de él de cualquier manera. Por lo tanto, él había dicho cómo era el tabernáculo y cómo tenían que reunirse. Es decir, era Dios el que decía, mire, ustedes fueron libertados de Egipto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes no se crean que se pueden acercar a mí de cualquier manera. En los templos paganos y en las religiones paganas, era el hombre el que decía cómo se acercaba a Dios. ¿Por qué? Porque él se imaginaba un Dios a su manera. Y como ese Dios no hablaba, entonces él decía, bueno, a este Dios yo me tengo que acercar de esta manera. Por eso eran las esculturas, por eso eran los caminos altos, por eso eran todas esas cosas que eran paganas. Porque el que hacía el camino era solamente el hombre. Hecho el camino a una medida de Dios que entendía al hombre. Y siempre nosotros como hombres pecadores nos imaginamos a un Dios rebajado. A un Dios que no tiene poder, a un Dios que no habla, a un Dios que permite cualquier cosa, un Dios que con tal de que yo le haga una esfinge, se queda ahí en el molde y no hace absolutamente nada. Entonces cuando viene y salen de Egipto, todos sabemos de que él dice cómo se construye el tabernáculo y él da todas las medidas. Y Dios dice cómo tiene que entrar. Y entonces Dios pone sacerdotes. Y cuando pone los sacerdotes, lo pone con un criterio, que es el representante del hombre ante Dios. Ese es el sacerdote. Es el representante del hombre ante Dios. Eso era lo que tenía como finalidad el sacerdote. Llegar a llevar al hombre a través de la instrucción, de la enseñanza, a que pueda llegar a Dios, que pueda conocer a Dios y que a través de lo que él le enseñaba, con los sacrificios, con el perdón, con la confección de los pecados y todas estas cosas, el hombre pueda decir, bueno, ahora yo sé cómo tengo que acercarme a Dios. Y para eso estaba el sacerdote.
Y como los sacrificios tenían una parte importante en lo que Dios había establecido, cuando Él decía, acá está el altar del holocausto y ahí se hacía el sacrificio y la sangre tenía que ser llevada, no podía entrar absolutamente un hombre en el lugar santo, menos en el lugar santísimo. Por lo tanto, ¿qué era lo que tenía que tener? Tenía que tener un intermediario, alguien que haga todas las cosas que él no podía hacer. El tabernáculo era hermoso, era perfecto, era divino, pero el hombre se quedaba afuera. El hombre no entraba. Por lo tanto, el que entraba era el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Qué era lo importante? En ese momento de rituales el sacerdote era importante. Pero también acá menciona, si ustedes estuvieron atentos, los levitas. ¿Por qué nombra a los levitas? Los levitas lo nombra por algo que es muy importante y que aconteció. Ustedes recuerdan cuando Moisés es llamado al monte y va a recibir de Dios las tablas de la ley, y él baja con las tablas de la ley. Antes que llegue, Dios le dice, mira, anda porque tu pueblo se desbarrancó. Tu pueblo empezó en la idolatría, hicieron un becerro de oro y ahora lo están adorando como Dios. Y él va bajando y va sintiendo el alboroto y él cree que es de alegría, pero no era la alegría del pueblo de Dios. Era la alegría de un pueblo que se había volcado al becerro de oro, a la idolatría. Cuando baja Moisés y ve toda esa escena, se pone loco Moisés y entonces hace fundir, hace quemar al becerro. Y él dice algo, él dice, los que estén con Jehová, vengan conmigo. Y dice la palabra de Dios que los que se juntaron con Moisés fueron los levitas. Todos los levitas. Y todos los levitas, dice la palabra de Dios, mataron ese día como 3.000 hombres. Porque dentro del panorama que tenían, los que eran celosos verdaderamente por la cosa de Dios eran los levitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que Nehemías trae? Nehemías, sabiendo, trae esas cosas. Ahora, él, cuando establece el muro, cuando el muro ya está terminado, y ya están terminados los fundamentos del templo y todas estas cosas, y ya Esdras ya empezó con el ceremonial, de ese proyecto surgieron un montón de bendiciones. Por ejemplo, de ese proyecto comenzó la lectura al pueblo de la palabra de Dios. Uno va al capítulo 8 de Nehemías y ahí se lee la palabra de Dios. Va al capítulo 9 y se lee la palabra de Dios. La segunda bendición es que se restableció la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era algo que había instituido Dios, que decía que se tenía que hacer por 7 días. ¿Por qué? Porque eso conmemoraba un hecho histórico, era la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Por lo tanto, cuando salieron, Dios dijo, bueno, miren, durante 7 días se va a establecer esta fiesta. Y era una fiesta de gran algarabía. Y esta fiesta no había sido observada desde los días de Josué, hacía 900 años. Es decir, que cuando uno mira la obra en sí, ve que trae bendiciones. Trae bendiciones de la palabra de Dios, trae bendiciones de que se restaura la fiesta de los tabernáculos que duraba 7 días, y que el propósito de esa fiesta era decirle, acuérdense de que yo un día los saqué a la libertad. Era Dios diciéndole al pueblo, miren que ustedes están libres porque yo los saqué. Recuerden, era por eso que era importante. Uno mira en Levítico 23 y está instituida la fiesta. Pero en ese mismo capítulo da el propósito de la fiesta. Y el propósito era alabar a Dios porque Dios lo había libertado. Y el pueblo dice que esa celebración la celebró con gran gozo. Y Esdras leyó el libro de la ley de Moisés durante los 7 días que duraba la fiesta.
Así que fíjense en si había un propósito espiritual en esto. Había un propósito espiritual de que aquel pueblo de Israel empiece a caminar los pasos que había abandonado. Ahora, ustedes saben que la fiesta de los tabernáculos es semejante a la cena del Señor para la iglesia, tanto recordatoria como profética, porque cuando nosotros venimos, si bien es cierto que estamos recordando al Señor, estamos recordando que la libertad es el hecho de la libertad. Cristo al morir nos dio libertad. Entonces es el hecho de la libertad. Pero es profética tocante al reino de descanso para Israel después de su recogimiento y restauración, cuando la fiesta ya será no solamente para el pueblo de Israel, sino para todos. Esto uno lo puede ver en Zacarías. Cuando uno lee Zacarías, cuando vuelva el Señor por segunda vez y vuelva ahí a Israel y todas las naciones, va a ser una fiesta que se va a observar. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, otra bendición fue la repoblación de la ciudad. Porque como fue en algunas etapas, en la primera etapa en que vinieron a poner los fundamentos del templo, y que vino Esdras para poner en ceremonia todo lo que la ley de Moisés decía, no habían venido todos los que estaban en Babilonia, todos los que estaban afuera, porque había mucho pueblo en Babilonia que había progresado materialmente. Por lo tanto, como había progresado, no se vino acá a la aventura. No le importó ni el templo, ni el muro, ni la restauración de Israel, no le importó nada. Se quedó allá. Materialmente le importaba lo material y lo espiritual no le importaba. Pero a medida de que se organizaba la vida civil, y esto lo hizo Nehemías, porque Zorobabel implantó la vida espiritual del templo, pero lo que venía a poner en orden Nehemías era el asunto civil, es decir, a poner en orden la ciudad frente a los embates del enemigo. Por lo tanto, una de las cosas que también trajo como bendición fue de que ahí se comprobó las alianzas impuras de los israelitas, que habían tomado mujeres y se habían casado mujeres con hombres que no eran del pueblo de Israel. Por lo tanto, en ese momento vieron esa dificultad y empezaron a deshacer todas las cosas. También se experimentó de que hubo una falta del diezmo para mantener aquello que Dios había establecido. El diezmo había sido establecido por Dios. Pero cuando avanza la dificultad espiritual, se corrompe todo. Es decir, ya el diezmo no tenía sentido. Es por eso que Ageo habla justamente de estas cosas. De que todos que hacían vivían en sus casas artesonadas. Por eso mi casa está vacía. Por lo tanto, lo que había era una gran concentración de voluntades a lo económico y no a lo espiritual. El diezmo, por lo tanto, lo primero que había volado de aquel compromiso del pueblo era el diezmo. Pero también había otro problema. Habían trabajos ilícitos, es decir, los trabajos que se realizaban en el sábado. El sábado era un día que Dios había establecido como el día de reposo. Era el día en que el hombre tenía que reposar de todas las cosas. Era el día en que Dios le había marcado un rojo en el almanaque. Dios había instituido muchas fiestas, pero todos los sábados había un rojo en el almanaque. Y eso le decía a los israelitas que ellos tenían que parar, que no tenían que hacer absolutamente ninguna tarea, no tenían que trabajar. Eso lo habían dejado de lado. Ahora, ¿por qué Dios había establecido eso? ¿Saben por qué? Porque Dios sabe que el hombre va detrás de la rutina. El hombre se hace rutinario, y más cuando en el corazón está puesto todo lo material. Entonces, trabaja el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, y era
algo que decía la ley, el hombre tenía que trabajar. Pero llegaba el sábado, ¿y qué hacía? Y seguía trabajando. ¿Por qué? Porque tenía entre cejas lo material. Y Dios le había dicho, no, hay que parar. Y ese día tiene que ser dedicado pura y exclusivamente a meditar lo que Dios hizo con ustedes. A meditar que cuando caminaban el calzado no se les gastó. Que durante 40 años bajó maná del cielo. Que lo llevó por caminos que nadie podía estar y ustedes tuvieron 40 años y nunca le faltó el agua, la comida. Que lo metí en una tierra de promisión, que le di libertad, que tuvieron guerra con los enemigos y los vencieron. Todo eso tenían que... Es todo lo que uno recuerda y tiene que recordar, hermanos, cuando venimos a la cena. Es todo lo que tengo que recordar yo por la semana, cuando veo que el trabajo está, cuando veo que la comida está, cuando veo que la familia está, cuando veo que la salud está, cuando veo que todo lo que me hace falta está. Y cuando veo también que la aflicción está. ¿Por qué? Porque ¿qué sería yo y qué sería usted si tuviese aflicción y no tuviese al Señor? Generalmente nosotros nos quedamos con la aflicción. Me queda la aflicción y no veo al Señor. Pero tengo que ver que la aflicción tiene como contrapartida la presencia de Dios prometida. Yo os no dejaré huérfanos. He aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. Por lo tanto, ¿cuándo? En todos los días. ¿En la aflicción? Sí, en la aflicción también. Está. Y Dios quiere que nosotros entendamos todas estas cosas. Por lo tanto, cuando uno mira todo esto vino como bendición de un proyecto de hombres, de un remanente pequeño que dijo, vamos a cambiar la historia. Vamos a cambiar la historia. Hermanos, nosotros aquí somos un remanente pequeño, vamos a cambiar la historia. Porque el mismo Dios que tenía Nehemías es el mismo Dios nuestro. Pero Nehemías no tenía el conocimiento que tenemos nosotros. Por lo tanto, hermanos, vamos a cambiar la historia. Vamos a cambiar la historia. No vivamos la historia de los muros derribados. No vivamos la historia del lamento, del llanto. Porque Dios nos ha dado de su Espíritu y el Espíritu Santo está morando en nosotros como moraba en algunos hombres en el pasado, no en todos los hombres, como mora ahora el Espíritu Santo. Porque antes el Espíritu Santo moraba en algunos hombres nada más. Y venía y a lo mejor se iba, porque lo tenía para una tarea determinada. Y ese era un remanente que se volvió de Babilonia, puso los fundamentos del templo. Vino un hombre que leyó la palabra de Dios porque dijo, esto se arregla con la palabra de Dios, porque si no lo arregla Dios no lo arregla nadie. Y esto que nos está pasando, hermanos, si no lo arregla Dios no lo arregla nadie, no lo arregla nadie. Y vamos a construir el muro. El muro es importante, ¿por qué? Porque el muro estaba marcando realmente un límite. Es un símbolo, hermano, es un símbolo de lo que tenemos que hacer nosotros. Hoy usted me dice a mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, hermanos, ante esta situación tenemos que levantar muros. Tenemos que levantar muros. No hay otra solución. Ahora, ¿cómo yo levanto muros? Porque el desastre ya está. Cuando a Nehemías le dijeron, mirá, están los muros todos tirados abajo, las puertas están quemadas, no hay nadie, dice, él me dolió en el corazón por lo que estaba pasando. Es el lamento que escuchábamos hoy. Me duele en el corazón que vivamos esta etapa. Y entonces Nehemías oró por 3 meses, consiguió el permiso del rey, y el rey lo mandó y él planificó. Pero planificación y orden, seriedad, planificación, orden y seriedad tiene que haber en la iglesia. Si no hay seriedad, si no hay orden, si no hay planificación, esto se derrumba. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Dios planificó. Dios planificó. Cuando uno lee Génesis, ¿qué lee? Que en el principio la tierra ¿cómo estaba? Desordenada y ¿qué? Y vacía. ¿Y qué hizo Dios? ¿Agarró al hombre y lo puso? No. Hágase la luz, hágase
salgan las tinieblas, venga el sol, venga el pasto, venga todo. Y cuando vio que todo era bueno, entonces dijo, bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y puso al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede vivir en el desorden. Y muchas veces la iglesia vive en el desorden. En el desorden de la falta de horarios, de la falta de tiempo, el desorden de no planificar y el que venga acá y venga y sepa lo que tiene que decir, porque siempre se olvidan de un anuncio, se olvidan de un horario, hay otros que no se nombran. ¿Por qué? Porque no hay seriedad, porque no se planifica, porque creemos que las cosas de Dios son así. Hermano, Jetro le enseñó a Moisés a planificar, ¿o no? Cuando Jetro recibía a todos los príncipes y Jetro lo vio, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y estoy escuchando todos los lamentos de estos 2 millones de personas. No podés hacer así. Vos tenés que empezar a delegar. Vos tenés que empezar a poner a los príncipes y que los príncipes atiendan a esa gente y aquel problema que es difícil, bueno, que te lo traigan a vos. Pero le enseñó a planificar. Pero Dios planificó. Cuando uno mira a Jesucristo, ¿qué hizo? Planificó. Le dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué le dijo? Le dio un orden. ¿Qué? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. No le dijo, mira, andá al último de la tierra. Hoy nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros queremos elegir a los hombres y ponerlo en el ministerio habiendo desorden. No, hermanos, primero arreglemos el desorden. Primero arreglemos el desorden, vamos a ser serios con las cosas de Dios, vamos a dedicarle el tiempo que le tenemos que dedicar a las cosas de Dios, y después que planificamos y que oramos, entonces después pongamos al hombre. Porque si lo ponemos al hombre, por más hombre capaz que sea, en un desorden, ¿qué va a hacer? ¿Sabe lo que va a hacer? Se va a desanimar. Por eso, hoy yo quiero traerle que tenemos que levantar muros. Muros. Ahora, usted me dice, ¿cómo levantamos muros? Mire, hay 3 cosas que son esenciales para levantar muros. No hay otra. Yo por lo menos no encuentro otra. Y lo primero que es para que yo pueda levantar el muro es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios y yo no leo la palabra de Dios, yo no puedo levantar ningún muro. Porque no puedo referenciar algo que no conozco. Cuando Nehemías iba a hacer la obra, le dice así a Dios, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que os escogí para hacer allí habitar mi nombre. 3 verbos. Volver, guardar, poner. 3 verbos. ¿A qué apeló Nehemías cuando él quería hacer la obra? A la palabra de Dios. Él dijo, yo sé que la palabra de Dios dice esto. Ahora, ¿él por qué lo pudo orar así? Porque conocía la palabra. Si él no conocía este pasaje, ¿qué iba a decir? Señor, ¿qué hago? Por lo tanto, es importante conocer la palabra. La palabra de Dios es la que nos alumbra el camino, es lumbrera al camino, dice la palabra de Dios. Ahora, hermanos, el no conocer la palabra de Dios nos puede hacer errar el camino. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba Jesús y vinieron unos judíos? Él estaba en el templo y está el relato en el capítulo 5 y versículo 39. Y entonces él le decían que directamente él en qué se basaba para hacer lo que él estaba haciendo. Y entonces él dice, miren, escudriñad las Escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas, en las Escrituras, tenéis la vida eterna. Porque ellos decían que el que tenía la Escritura tenía la vida eterna. Pero Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en las Escrituras, por solo el hecho de tener las Escrituras, tenéis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí.
Lo que Jesucristo le estaba diciendo, mire, ustedes saben por qué se equivocan. Porque ustedes creen que las Escrituras están para que ustedes realmente sean un pueblo elegido. Y las Escrituras lo único que tienen como función es mostrar a Cristo. Las Escrituras tienen como función mostrar a Cristo y lo que Cristo iba a hacer. Pero ustedes se acuerdan cuando vienen los saduceos, que los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos creían que no había resurrección. Y entonces, ¿qué es lo que le dice al Señor? Señor, te vamos a contar un hecho. Y le cuentan esa historia de aquel hombre que se casó y que después murió y que dejó a la mujer sin hijos. Y entonces vino el hermano y se casó. Y así pasan 7 hermanos y los 7 hermanos se mueren. Ustedes conocen la historia. Y entonces le dicen, los saduceos, como no creían en la resurrección, le dicen, bueno, en la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esa mujer? Pues ya había casado con los 7. Y entonces, ¿qué le dijo? Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Hermanos, el no conocer la palabra de Dios nos hace errar. Nos hace errar. Y es la que no permite que en nuestra vida se levanten muros. Yo tengo que conocer la palabra de Dios para levantar muros. Mire, hubo un hombre en el Antiguo Testamento que todos conocemos, que mientras él obedeció a la palabra de Dios, él edificó dentro de su vida espiritual un muro tan grande, que nadie lo podía vencer. Y este hombre era David. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuando David fue rey? No, cuando David justamente no fue rey, sino que fue elegido rey y fue perseguido. Cuando David es perseguido por Saúl injustamente, él llega a una cueva y él se esconde, y ahí ¿quién entra? Saúl. Y Saúl está en las manos de David para que David lo mate. Y todos los que están alrededor le dicen, mátalo, Dios te lo entregó en tus manos. ¿Y él qué dice? Él dice, yo no levantaré la mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque conocía la Escritura. Ahora, si yo no conozco la Escritura y me llevo por los sentimientos y por el sentir, lo primero que digo es, Dios me lo entregó. ¿Usted que hubiese dudado que Dios se lo entregó? Yo no hubiese dudado. Yo lo dije una vez y lo repito, yo le hubiese cortado la cabeza. Pero un hombre que realmente conocía la palabra de Dios, y esa palabra de Dios era un muro que no le permitía hacer algo malo. Por lo tanto, él no lo mató, lo dejó y lo perdonó. No una vez, 2 veces lo perdonó. Lo podía matar y lo perdonó. Una vez cortándole el borde del manto, ¿se acuerdan? Lo perdonó también. Ahora, cuando David no obedece a la palabra de Dios, ¿qué pasa? Betsabé. Y a David se le cayó el muro. Aquel muro que lo contenía, que era la palabra de Dios en su obediencia, porque no se olviden de los 3 verbos que yo dije, volver, guardar y poner. Volver a Dios, guardar los mandamientos y ponerlo por obra. O sea, que el muro se edifica mientras voy poniendo ladrillos. ¿Usted conoció a alguien que sin poner un ladrillo levante una pared? ¿Conoció a alguien? No. Los albañiles todos ponen el ladrillo y siguen poniendo ladrillo para levantar la pared. Si ellos tienen los ladrillos, tienen la cal, tienen la cuchara, tienen todo, pero si ellos no ponen el ladrillo, la pared no se levanta sola. Entonces lo que nosotros tenemos que entender, que los ladrillos, este muro que Dios quiere, está para que nosotros lo edifiquemos. ¿Cómo lo edifico? Mirando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios y diciendo, bueno, ahora esto, ¿en qué me afecta a mí? Si Dios dice, mirad primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, y yo estoy por la añadidura, digo, no, esto me toca a mí. Tengo que volver. Tengo que empezar a buscar el reino de Dios. Entonces tengo que empezar a levantar el muro. Y la palabra de Dios es fundamental. Cuando Natán se enfrenta en esta situación y le pone el asunto de la corderita, ¿qué le dice? Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, porque él había dicho de que aquel hombre que mató la corderita había que matarlo, pagarle 4 veces. Y entonces dice, tú eres aquel hombre, le dice Natán.
Y dice, así ha dicho Jehová. Escuchen bien. Por favor, escuchen bien y pónganlo en la Biblia, anótenlo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Ahora viene el verso. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Dios? Hermanos, cuando yo leo la palabra de Dios y eso no me hace levantar un ladrillo en mi vida espiritual, no sirve de nada. No quiere decir que no la leamos. Por favor, no estoy diciendo esto. Pero yo tengo que ir con un corazón dispuesto a levantar muros. Porque eso es lo que me va a evitar los males. Y la palabra de Dios es fundamental. Natán no le dijo, ¿por qué? No, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué? Y hermanos, cuando esto pasa, mire, ya pierde jerarquía todas las cosas. Pierde jerarquía el matrimonio porque adultera, pierde jerarquía la vida porque lo manda a matar, pierde jerarquía todas las cosas. Ahora, lo segundo, y voy terminando, lo segundo que necesito para levantar un muro es la oración. Es el muro de la oración. ¿Por qué es el muro de la oración contra qué? Contra la ignorancia, contra el desánimo y contra el temor. Hay tres cosas que apabullan al Hijo de Dios. Y es la ignorancia, el desánimo y el temor. Estas tres cosas son las que apabullan a cualquier cristiano. Si yo soy un ignorante, estoy apabullado. Si me desanimo, estoy apabullado. Si tengo temor, estoy apabullado. La oración es la única que puede sacarme de esto. Primero, me saca de la ignorancia. ¿Ustedes se acuerdan cuando Salomón murió David y él tenía que tomar el reino? Él fue a Dios. ¿Y qué le dijo? Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven. Escuchen los jóvenes. Escuchen. Porque la sabiduría no es para los viejos. La sabiduría es para los jóvenes. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Él había estado al lado de David, era joven, era inteligente, pero sin embargo él supo que él no podía ser un ignorante y llevar el pueblo adelante, que él tenía que prepararse. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Dónde me preparo? ¿En qué escuela me preparo? Me tengo que preparar en la escuela de Dios. Y la escuela de Dios tiene un manual, un único manual. Todas las escuelas tienen un montón de manuales, geografía, historia. No, acá hay uno solo que involucra a todos. Tiene la historia, la geografía, la vida, tiene todo. Todo lo que uno quiere encontrar, lo encuentra acá. Y este es el manual. Por lo tanto, él dijo, ¿dónde voy a ir? Voy a ir al maestro. Y oró al Señor. Y dijo, yo soy joven, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Pero ¿cómo? ¿Usted cree que no tenía él la experiencia que había visto del Padre? Por supuesto que tenía la experiencia del Padre, pero no le alcanzaba. A usted y a mí no nos alcanza con venir acá a la reunión, ¿eh? No nos alcanza, escuchar no nos alcanza. Tenemos que meter mano, tenemos que levantar muros, tenemos que edificar, tenemos que ser santos, tenemos que ayudar a otros. Eso es todo un compromiso. Por lo tanto, la oración es aquella que me permite no ser ignorante. Pero también contra el desánimo. Cuando Nehemías estaba edificando el muro, todos se reían
Y decían, mire, este edifica un muro que si pasa una zorra por arriba, lo tira abajo. Se le burlaban. ¿Por qué? Porque creían que no era capaz. ¿Y qué pasa cuando alguien cree que lo consideran un incapaz? ¿Qué viene? Viene el desánimo. Muchas veces la iglesia está soportando el desánimo porque nosotros no sabemos tampoco alentar. Ese es un problema nuestro. No sabemos alentar, no sabemos agarrar lo poquito que tiene de positivo ese hermano y agrandarlo como hacemos yo en la computadora cuando venimos y se pone, hay un cuadradito que dice maximizar. ¿Vieron? Entonces uno pone allí y la pantalla que es chiquitita, ¡zup!, se abre toda. Bueno, nosotros no sabemos maximizar, hermanos. Nosotros no sabemos pegarle el golpe a aquel joven, a aquella mujer ya grande, a aquel matrimonio, para sacar de lo poquito que tiene y llevarlo a la enésima potencia para que ella sienta que realmente es importante dentro de la iglesia y que Dios la quiere utilizar. Por lo tanto, hermanos, esto es muy importante para los líderes. Es muy importante para los líderes que sepamos que tenemos que alentar. No tenemos que ocultar el pecado, dejarlo y decir todo está bien. No, todo no está bien. Pero resaltar las cosas que están bien. Y llevarlo a aquel hermano a que él pueda proyectarse en la obra del Señor, se sienta capaz y que el desánimo no cunda. Pero cuando esto le hacían a Nehemías, él dice así: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de un menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, escuche bien cómo termina, cómo esa oración tiene el resultado. En el versículo 6, estoy diciendo 4 del 4 al 6. No lo busque, así hacemos rápido. En el versículo 6 es el tal resultado. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo, ¿qué? Ánimo para trabajar. ¿Estoy desanimado? Es muy posible, hermano. A veces yo también estoy desanimado. A veces, honestamente, digo, estoy desanimado hasta creerme que no puedo hacer más nada en la iglesia. Que no puedo yo hacer nada para que cambie la iglesia. Para que la iglesia se adapte al tiempo y no el tiempo a la iglesia. Para que seamos conscientes de que estamos diciendo vamos a evangelizar porque siempre se hizo así. ¿A quién? A los creyentes. Y entonces, como siempre se hizo así, empezamos y decimos, porque usted tiene que confesar sus pecados. ¿A quién? A creyentes que ya lo confesaron. Tiene que confiar en Cristo. ¿A quién? A creyentes que ya se confesaron. ¿A quién le decimos esto? A todos los creyentes, y no podemos cambiar. Entonces, que tenemos que evangelizar, no hay ningún problema. Es una orden del Señor. Tenemos que evangelizar, pero busquemos otro método, busquemos otro modo de hacerlo. Porque la iglesia no se puede que el tiempo se adapte a la iglesia. Hay otro tiempo. La iglesia es la que se tiene que adaptar al tiempo. Pero termino con el último. Hermanos, en tercer lugar, la oración es un muro contra el temor. Cuando Nehemías estaba edificando, esto está en el capítulo 6, es un largo relato, pero yo se lo resumo. Cuando él estaba edificando, empezaban a decirle cosas que no tenían: vení para acá, vení, consultemos, hagamos alianza, y él sabía que lo querían matar. Y entonces él le decía, no voy porque cuando yo vaya voy a estar dejando de edificar el muro. Así que no voy. Claro, como no venían, dice que le mandaron un mensaje, 2 mensajes, 3 mensajes, le mandaron 4 mensajes. El quinto mensaje vino un hombre con la carta abierta. ¿Y qué decía ese mensaje? Decía, mira, se dice por aquí, que vos estás edificando el muro porque querés ponerte rey, como rey. Querés poner un rey. Y eso era mentira. Eso no era la intención de Nehemías. Pero, entonces, cuando vinieron así, él dice, entonces envié yo a decirles, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos
escuchen, nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Y escuche esto ahora. Él hace un análisis. Le dice, mira, esto es mentira. Esto lo dicen ustedes. ¿Por qué lo dicen? Porque quieren que se debiliten mis manos. Ahora esto es una realidad. ¿Qué hace? Entonces dice así, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a la casa de Semanías, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado. Había uno de los creyentes que estaba encerrado en su casa. ¿Por qué? Porque tenía temor. Escuchaba eso y tenía temor. Y entonces dice, el cual dijo, reunámonos en la casa de Dios. Este hombre quería que vayan al templo y se reúnan allí. Y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces le dije, dijo Nehemías, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer, así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera infamado. Acuérdate, Dios mío, de mí. Y sigue con Tobías con él. Hermanos, terminamos. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.